Hola chicos, hola chicas, buenos días. Hoy vamos a preparar un maravilloso rabo de ternera. De ternera porque yo nunca los encontré de toro para hacerlos y además porque me gusta mucho la ternera. En casa gusta mucho la ternera. Es muy facilito, muy sencillo, con pocos ingredientes, cosas que tenemos casi todos en casa. Hay que animaros, ya veréis. Vamos a ello. Aquí os enseño al protagonista de la receta, el maravilloso rabo de ternera. Mirad qué infiltraciones tiene, qué color más bonito. Me imagino que el rabo de toro será más oscuro, así como el rabo de vaca. El rabo de vaca sí alguna vez lo cogimos y es más duro a la hora de guisar y el color es mucho más oscuro que este. Entonces, bueno, podéis hacerlo eso de ternera, que a mí es el que más me gusta, lo podéis hacer de vaca y si no encontráis de toro, pues de toro. Para hacer esta receta necesitamos un par de cebollas que sean grandes, medio pimiento rojo, 3 o 4 dientes de ajo, harina, porque vamos a rebozar un poco el rabo para que luego la salsa nos quede un poco más espesa, aceite de oliva, vino tinto. A ver, aquí hay para un gusto, hay gente que le echa vino blanco, otros que no se lo echan. Lo que está claro es que el vino le va a dar sabor y color. Y cuanto mejor sea el vino, pues mejor va a ser la salsa. Agua, sal, ajo y esto, que es cayena, yo se la voy a echar para que le dé un poco de picor. Pero bueno, eso ya va a gusto. Si no os gusta que quede picante, pues nada. Bueno, el primer paso es echar sal y pimienta al rabo. Lo tenemos que salpimentar bien, que es la base de todo. Estoy diciendo una mentira, no sal y pimienta, es sal y ajo. Que pimienta no le voy a echar, que si no queda demasiado picante. Me gusta más el picante que da la cayena. Bueno, como veis ya los tengo casi todos enharinados. Hay que pasarlo eso por harina, retirándole el exceso. Y se fríe así. Esto es para engordar el caldo. A la hora de hacer el caldo que quede un poco más gordo, no quede tan líquido. Entonces la harina sirve para ello. En una cazuela echamos aceite que cubra el fondo, un poco más del fondo, porque aquí es donde vamos a freír nuestros trozos de rabo. Una vez que está el aceite caliente, echamos los trozos de rabo dentro de la cazuela y los doramos. Echamos de poco en poco para que el aceite no enfríe y dejamos que se doren bien. La carne, vamos troceando la cebolla, el pimiento y los ajos. Como veréis, yo lo hago así un poco en plan bruto, porque luego todo esto, una vez que esté blando, lo vamos a pasar por el pasapuré o por la batidora o por lo que más nos venga, lo que mejor nos venga, vaya. Entonces, bueno, yo no pego cortes así de estos que hacen en las teles, empezando porque no los sé hacer y siguiendo porque a mí me da la sensación de que mi madre siempre cocinó así y nunca aprendió de nadie y le salía la comida buenísima. Entonces, pues bueno, todo esto de que ahora el corte en brunoise, el corte en no sé qué, pues se lo dejo a los grandes cocineros, yo el corte a lo Isabel. Ojo, que no digo que esos cortes no sean maravillosos, simplemente digo que yo no sé hacerlos. Y que mi madre toda la vida cocinó sin hacer ese tipo de cortes y salía la comida bien. Entonces, que en estos sitios que lo hacen así, me parece fantástico. Cada uno lo hace a su manera. No estoy desprestigiando ni muchísimo menos, simplemente que yo no sé y lo hago como sé y como buenamente puedo. Una vez que está frita la carne, la sacamos a un plato. Y en ese aceite que veis ahí, ¿veis cómo está? Que tiene abajo el pozo de esto que queda ahí es de la harina. Entonces en este aceite vamos a echar las verduras que ya hemos troceado. Las que hemos troceado de aquella manera, pues ahí vamos a echar las verduras. Añadimos las verduras, mirad, ya las tengo troceadas a grosso modo, como se suele decir. Y dejamos que se doren en el aceite. Hay que echarle sal, que todo esto, la única sal que lleva es la que le echamos al rabo. Entonces aquí le echo la sal. Y ahora también le vamos a echar un poquito de cayena. Lo dicho, la cayena ya va en gusto. Si no os gusta que esté picante, pues no se echa. Si os gusta que pique mucho, se echa mucho y si no, pues un poco.
Yo voy a echar esto. Esta, como veis, está troceada. Si queréis hacerlo con la cayena normal, la que viene entera, pues con que echéis una y la partáis a la mitad es más que de sobra. En el momento que la verdura coge este tono así, que está como transparente, le añadís la carne otra vez a ok, todo para eso. Y le dais un movimiento todo junto. Una vez que lo hemos revuelto todo, lo hemos juntado los sabores, le añadimos el vino. Esto eran como 400 mililitros de vino. Y ahora voy a echarle un poquitín, pero no mucho, de agua. Y esto es una olla rápida. Si es en una olla express es diferente, pero en una olla rápida le ponemos la tapa y como en un cuarto de hora lo abrimos. Un cuarto de hora desde que sube el pitorro. Luego eso cada uno en su olla pues tiene que mirar. Si es en una cazuela pues tarda muchísimo más. Se puede hacer a fuego lento, que a mí es como más me gusta, pero bueno, vamos a hacerlo. Eso, vamos a tenerlo un cuarto de hora y luego ya seguimos. Ya han pasado los 15 minutos de cocción de la carne dentro de mi olla rápida. Sí que es verdad que no la he puesto en la cocina de gas, la he llevado a la vitrocerámica porque esta cocina, como es de fuera, de patio, pues no tiene mucha potencia, entonces la he puesto en la vitrocerámica. Ha estado 15 minutos y luego cuando la apagué la dejé encima de la vitro. El caldo no me ha quedado tan oscuro como yo pretendía al echarle el vino tinto, y encima me ha quedado con bastante grasa. Entonces lo que voy a hacer va a ser sacar los trozos de carne y voy a dejar la salsa dentro y seguimos. Solo he sacado los cachitos pequeños. Los grandes los dejé dentro de la olla. ¿Por qué? El problema que puede llegar a tener el rabo de ternera es que, claro, unos trozos son grandes y otros son chiquitinos. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de cocerlos, unos queden muy cocidos y otros no. En este caso, si se cuece demasiado todo, los trocinos estos pequeños, pues se terminan deshaciendo. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es, esos los saqué, estos los dejo aquí porque para mi gusto todavía no están tan tiernos como yo quiero. A mí me gusta que la carne del rabo de ternera se despegue del hueso y aquí todavía no se despega del todo. Entonces lo voy a poner otros 10 minutos y luego ya seguimos y ya os digo cómo hacer para que el caldo engorde un poco más y para quitar la grasa, porque con esa grasa tampoco lo quiero. Lo he tenido cociendo otros 15 minutos. Lo he dejado como antes encima de la vitro y ahora sí que ya está la carne como a mí me gusta. Entonces ahora voy a sacar los trozos a la cazuela donde tenía los otros trocitos. Mirad, así es como quiero que quede la carne, ¿veis? Que se despega, de que está bien cocidina, se despega del hueso. Me gusta que quede así porque sé que va a estar muy, muy tierna. Ahora con la salsa vamos a pasarla por la batidora. Y después de que la hayamos pasado por la batidora, la vamos a poner a cocer a fuego fuerte. Ya tengo la salsa triturada y como podéis ver, está bastante líquida. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo que os comenté. La ponemos a cocer a fuego fuerte y con la tapa de la olla quitada. La he cocido a fuego fuerte durante 5 minutos y ahora ya tenemos una salsa mucho más consistente y gordita. Como podéis ver, incluso al cocerla el color ha cambiado. Y la grasa que tenía por encima, pues tampoco está. Eso que se ve ahí son reflejos de que estoy afuera, del sol y de la claridad y todo. No obstante, si os hubiese quedado la grasa por encima, lo que podéis hacer es ponerla en un envase que os entre en la nevera y dejarla enfriar. Y cuando enfríe, pues ya con una cuchara quitáis la capa de encima, que es la grasa, y asunto arreglado. Y si no, bueno, si no queréis meterla en la nevera, pues la dejéis enfriar de un día para otro. Pero si os corre prisa, en la nevera. Ahora toca probar la salsa y rectificar de sal si fuera necesario. En este caso no se necesita, con lo cual está bien, pero vosotros nunca dejéis de probar la salsa por si acaso. Pues ya tenemos nuestro maravilloso rabo de ternera guisado, listo para comer. Le prepararemos unas patatinas o le pondremos unos pimientos o incluso unas patatinas y unos pimientos. Espero que os guste y que lo hagáis. Pues nada, chicas, chicos, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado y pensáis que los vídeos futuros os pueden gustar, no dejéis de suscribiros y darle a la campanita, que os van a llegar notificaciones y no os cuesta nada. Por otro lado, pues bueno, si me ponéis algún comentario intentaré contestarlos siempre que pueda.
Muchas gracias por estar ahí. Hasta la siguiente.